Buenas tardes, nosotros somos el grupo 8 y vamos a explicar lo que es la historia de la medicina. Los temas a tratar en este video son los siguientes: la Edad Antigua, el surgimiento de la medicina racional en Grecia a partir de la filosofía, la medicina en la Edad Media, las perspectivas europeas e islámicas y los desarrollos fundamentales de la medicina moderna. Vamos a comenzar hablando de la Edad Antigua. El tema principal que tomamos fue el surgimiento de la medicina racional en Grecia a partir de la filosofía. Este tema aborda cómo la filosofía griega, con su énfasis en la razón, permitió una nueva forma de entender las enfermedades, alejándose de las explicaciones mágico-religiosas. Dentro de lo que es el contexto histórico y sociocultural, en los inicios de la civilización, las enfermedades se interpretaban a menudo como castigos divinos o influencias maléficas. Las prácticas médicas primitivas estaban ligadas a la magia y a la religión. Utilizaban encantamientos, conjuros, exorcismos y diferentes tipos de oraciones. En todas estas primeras etapas, las personas tendían a buscar explicaciones en fuerzas hostiles de la naturaleza, fenómenos naturales como terremotos, inundaciones. Todas las enfermedades eran comúnmente vistas como castigos divinos infligidos por los dioses enojados o como resultado de la influencia maléfica de los demonios o espíritus malignos. Toda la falta de conocimiento científico sobre el cuerpo humano y las causas de las enfermedades fomentaban a la interpretación sobrenatural. El temor a lo desconocido jugaba un papel importante en aceptar todo este tipo de explicaciones. Podemos mencionar que en Egipcia o en la Mesopotamia, donde la medicina basada en la magia contra estos espíritus malignos, tenían sacerdotes que actuaban como adivinos, como exorcistas y médicos. En Egipto los sacerdotes también eran los principales encargados de la curación, aunque con el tiempo surgieron los médicos sacerdotes. El objetivo principal era evitar la ira de los dioses, y así fueron apareciendo diferentes figuras como la de los chamanes, cuyo papel era similar al del sacerdote y se creía que estos tenían un don para curar y actuar como intermediarios para aplacar a los espíritus malignos mediante ofrendas y sacrificios. Los chamanes empleaban técnicas para poder generar confianza en el paciente y espantar de cierto modo a los demonios de la enfermedad. También proporcionaban amuletos o fetiches y utilizaban objetos con supuestos poderes mágicos, como plumas y piedras talladas, además del uso de pociones con plantas alucinógenas. Sin embargo, en la antigua Grecia se produjo un giro fundamental con el nacimiento de la medicina racional a partir de la filosofía. La filosofía griega, con este enfoque racional, permite el surgimiento de la medicina como ciencia. Existía un claro concepto del valor del individuo y una ausencia ya de las monarquías absolutas, lo que favoreció el desarrollo de un pensamiento mucho más independiente en cada una de las personas. La transición de una explicación mágico-religiosa de la enfermedad a una basada en la observación y la razón, también acompañó el desarrollo de la medicina empírica, a través de la observación, por ejemplo, de ciertas sustancias que van a estar o que podrían llegar a mejorar la salud de las personas. Dentro de las figuras más importantes podemos destacar a Tales de Mileto, que fue uno de los pioneros en intentar comprender el mundo sin invocar la intervención de los dioses, al revelar el conocimiento del cuerpo humano, sus posibles fallas, tanto internas como condiciones ambientales. La medicina contribuyó a disminuir la creencia en la influencia omnipresente de los dioses y comenzaron a plantearse preguntas buscando respuestas racionales para poder establecer las causas de las enfermedades. El desarrollo de la medicina empírica permitió destacar que la medicina como ciencia fue progresando mediante la prueba y el error, descartando o aceptando experiencias de manera provisional. También podemos mencionar a Hipócrates, considerado el más famoso de la antigüedad. Desarrolló un método racional para el estudio de las enfermedades basado en la observación y en la experiencia. Atribuía las causas de las enfermedades a fenómenos naturales y no a intervenciones divinas o mágico-religiosas. En la Edad Media se abandona el discurso racionalista de la antigüedad y explica las enfermedades y curaciones por la voluntad de Dios. Así, la medicina en la Edad Media fue una mezcla compleja de prácticas religiosas, sobre todo con la influencia de la Iglesia Católica, supersticiones y algunos conocimientos heredados de la antigüedad, como en la medicina árabe, con variaciones significativas entre las diferentes culturas y periodos de este extenso lapso histórico, ya que las creencias religiosas y las supersticiones influyeron en la comprensión y el tratamiento de las enfermedades. Entonces, es importante tener en cuenta que la medicina medieval variaba según la región, la cultura y el periodo de tiempo. Si bien algunas prácticas pueden parecer primitivas o incorrectas desde una perspectiva moderna,
También hubo avances importantes en el conocimiento y la práctica médica durante la Edad Media. Según su contexto histórico y sociocultural, podemos ubicar la Edad Media teniendo su inicio con la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo y teniendo su fin en el siglo XIV con la caída de la Constantinopla. Además, fue marcado por un gran desarrollo en la medicina árabe, por el profundo poder de la Iglesia, guerras y la pandemia de la peste bubónica en el siglo XIV. Ya en Europa, la religión católica tuvo un dominio significativo sobre todos los aspectos de la medicina. Las enfermedades se atribuían a causas sobrenaturales o castigos divinos, y las curaciones se buscaban a través de la oración, la fe y la veneración religiosas. Así, los monasterios jugaron un papel importante en la conservación del conocimiento médico antiguo y en la práctica de la medicina, en donde los monjes atendían a los enfermos y copiaban manuscritos médicos, en que a esto llamamos medicina monástica. Así, los monasterios conservaron el saber médico antiguo y los monjes practicaban una medicina primitiva combinando la fe con remedios caseros. Además, fue fundando hospitales y escuelas de medicina. Inicialmente, los hospitales se desarrollaban como hospicios para peregrinos y pobres y luego evolucionaron a hospitales para enfermos. Ya las escuelas, la primera fue Salerno en Europa, en Italia, una de las primeras instituciones médicas laicas de Europa, donde se enseñaba anatomía, fisiología, clínica y cirugía. Más tarde, las universidades incluyeron la medicina en sus facultades. Así, las universidades medievales jugaron un papel crucial en el desarrollo del conocimiento científico y médico, liberándolo del monopolio eclesiástico. Ya en medicina árabe, la civilización islámica preservó y enriqueció el legado médico griego, creando hospitales y desarrollando nuevos tratamientos, además de nuevos fármacos. Así vamos a tener algunas figuras claves, algunas figuras históricas en este periodo, que fueron Avicenna, un médico y filósofo persa, autor del Canon de la Medicina, que fue una enciclopedia médica que influyó en la medicina europea durante siglos. Tenemos Hildegard de Bingen, que fue una abadesa de Alemania, que escribió sobre la medicina y ciencia natural. Tenemos Mondino de Lucci, que fue profesor de Bolonia, que realizó disecciones anatómicas humanas y escribió un importante tratado de anatomía. Y tenemos Gilles de Chalac, que fue un cirujano francés que escribió La Cirugía Magna, un influyente tratado de cirugía. Edad Moderna. La Edad Moderna surgió entre los siglos XV y XVIII, y uno de los eventos más importantes fue el Renacimiento, que surgió entre los siglos XV y XVI, y marcó una transición en el mundo feudal a la modernidad. Y vamos a ver que una de las invenciones más importantes fue la imprenta, ya que facilitó la difusión del conocimiento médico. En la etapa del Barroco, que surgió en el siglo XVII, y la Ilustración, que surgió en el siglo XVIII, vemos que la ciencia continuó avanzando, con un énfasis creciente en la anatomía, en la fisiología y en la patología experimental, que crearon y se creó centros de enseñanza exclusivos para cirujanos, elevando su estatus profesional. A su vez surgió el concepto de especie morbosa. Los acontecimientos importantes fue el método moderno de la investigación anatómica basado en la disección del cadáver humano, y se instauró figuras como Vesalio. También se integró el enfoque clínico de la anatomía patológica y el desarrollo de la medicina laboral con la obra de Ramazzini. A su vez,
tenemos las invenciones quirúrgicas que fueron un sello distintivo del siglo XVIII, como también se crearon centros superiores de enseñanza dedicados a la formación de cirujanos. Las primeras impresiones de textos datan a los comienzos del siglo XV, con la invención de la imprenta, y se creó la obra también de Humani Corporis Fabrica por Vesalio, que marcó el inicio de la anatomía moderna. En cuanto a las figuras claves, tenemos a Andrés Vesalio, que creó de Humanis Corporis Fabrica, que es uno de los datos en la historia de la medicina, al instaurar la disección como método principal de la investigación anatómica. A su vez tenemos a Giovanni Battista Morgagni, cuya obra maestra integró el enfoque clínico de la anatomía patológica, y a Bernardino Ramazzini, considerado el padre de la medicina del trabajo, y su libro analizó las enfermedades propias de las diferentes profesiones. He aquí una diapositiva donde encontramos a Andrés Vesalio, Giovanni Battista y Bernardo Ramazzini. Tenemos también a Thomas Sydenham, que es un médico inglés que postuló la existencia de las especies morbosas y enfatizó la observación clínica.